don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 71 al 75. Por fin. He estabilizado completamente mi poder de batalla en 12.000. Dentro de la sala de entrenamiento de gravedad, donde la gravedad se multiplicaba por 100, el espacio estaba lleno de una densa luz roja. El valor que mostraba la pantalla de gravedad era de unos sorprendentes 75 G. Basándose en el principio de buscar la estabilidad en todo, Talot avanzó paso a paso, y no solo completó el segundo gran objetivo de su vida hace más de medio mes. Incluso alcanzó su nivel actual de golpe. Poder de batalla superior a 10.000. En pocas palabras, cuando veía anime, leía manga o leía fanfiction en el pasado, solo pensaba que se trataba de un aumento continuo en los números. Pero en realidad, la dificultad era demasiado grande. No se trataba solo de un aumento de poder. Todos los aspectos de uno mismo debían superar sus límites para cruzar completamente ese umbral. Tras lograr ese avance, Talot sintió claramente que su nivel de vida había aumentado. Nunca antes había experimentado esa sensación tan especial. En ese momento, Talot también se dio cuenta del nivel que Bardock realmente había alcanzado después de que su poder de batalla superara los 10.000. Parecía que se le abría una puerta, permitiéndole ver un mundo nuevo, y su posterior fortalecimiento sería aún más rápido. Uno puede imaginar que desafiar 60 veces la gravedad y 70 veces la gravedad durante medio mes solo aumentó su propio poder de batalla en apenas 2.000 puntos para completar el avance a 10.000. En el siguiente semestre, aunque solo aumentó la gravedad 5 veces, esto produjo un incremento total de 2.000 puntos en el poder de batalla. Gracias a esa experiencia, Talot también adquirió un mayor conocimiento de las artes marciales del mundo de Dragon Ball. Especialmente en lo que respecta al entrenamiento de Son Goku bajo solo 100 veces la gravedad en la historia original, y aún así mejoró tanto que tuvo una nueva perspectiva. Diversos factores pueden interferir y limitar la mejora de la fuerza. Talot sentía que, si cultivaban las mismas condiciones, no debería perder contra nadie. Pero si comparara su situación actual con la de Son Goku en la historia original, se estaría buscando problemas. Al menos, incluso si completara el entrenamiento de gravedad 100 veces mayor, Talot definitivamente no podría alcanzar un poder de batalla de 90.000. Sin mencionar que 90.000, incluso 50.000 sería difícil de lograr. Para él, ahora era como una fantasía. Incluso después de completar el entrenamiento de gravedad 100 veces y luego usar entrenamiento con pesas para una versión mejorada del entrenamiento de gravedad, sería lo mismo. Por supuesto, con más tiempo, podría hacerlo. Tras finalizar su entrenamiento y desactivar el sistema de gravedad, Talot suspiró aliviado y comenzó su resumen del día. Esta era una revisión que realizaba a diario. De lo contrario, el cultivo solo incrementaría la fuerza bruta, y si su reino no crecía en absoluto, no podría controlar completamente su poder. Esto fue algo que aprendió de Son Gohan cuando fue a intercambiar técnicas de cultivo de artes marciales con él. Por supuesto, la clave también fue la guía del maestro Roshi. El maestro Roshi le brindó mucha ayuda para mejorar su dominio de las artes marciales. Por lo tanto, Talot acudía al maestro Roshi para hablar de diversos asuntos cada pocos días. El conocimiento de este gran maestro de artes marciales era mucho mayor de lo que él mismo se había dado cuenta. No es de extrañar que pudiera ascender al escenario del torneo del poder en el futuro. En realidad, había estado mejorando todo el tiempo, pero la demanda de poder de batalla en la Tierra en las primeras etapas no era alta, y el límite superior de la Tierra determinó que su límite superior era solo ese.
Más tarde, después de los capítulos de la trama Z, cuando comenzó la era del gran universo, el maestro Rossi también había estado mejorando su fuerza en secreto, pero comparado con los guerreros Z, era demasiado débil y ya no podía considerarse presentable. Los tiempos habían cambiado. La generación anterior se había retirado del escenario de la historia, y había llegado la era de la generación más joven. No fue hasta la era del torneo del poder de la línea temporal super que se reveló la situación del maestro Rossi. El maestro Rossi conversaba con Talot, en parte para mejorar con su ayuda y en parte porque sentía una gran simpatía por él. Si Talot no fuera demasiado fuerte, sin duda lo tomaría como discípulo. ¿A quién no le gusta un discípulo con un talento excepcional? ¿A quién no le gusta un discípulo que ha alcanzado este nivel en el camino de las artes marciales? Desafortunadamente, Talot no tenía ninguna intención de convertirse en discípulo y solo se dirigía a él como maestro Rossi. Tras completar la estabilización de su reino, Talot salió de la sala de entrenamiento de gravedad. Lo primero que vio al salir fue a Celarí, sentada en un columpio cercano, con las piernas cruzadas, esperándolo. Sus piernas eran largas, bien formadas y hermosas. Celarí siempre había mantenido una buena figura. Se notaba que en el futuro tendría un cuerpo espectacular. Si a eso le sumamos su rostro excepcional, no hacía falta decir nada más sobre su belleza. Aunque existía un dicho que afirmaba que una niña cambia 18 veces a medida que crece, y que podría crecer en la dirección equivocada. Sin embargo, la apariencia de un Saiyajin estaba prácticamente definida desde el nacimiento. Tanto hombres como mujeres, siempre que no se produjeran cambios importantes, no habría alteraciones significativas. Al ver que Talot terminaba su entrenamiento, Celarí se bajó del columpio y lo saludó con una sonrisa. Un Talot, hermano mayor, hacía que Talot asintiera habitualmente. Fue agradable y fácil de escuchar. Me ducharé, me cambiaré de ropa y luego iremos al monte Paosu a buscar a la tía Hine y a Kakarot. Vale, sin prisas, Talot, hermano mayor. Mientras caminaba adelante, Talot habló con Celarí. De hecho, desde que Hine se instaló en Mount Paosu hace 2 meses, no se habían visto tanto como antes. Talot solo iba ocasionalmente al monte Paosu para ver a Hine y Kakarot. Al menos, desde entonces, solo había ocurrido 1 o 2 veces por semana, y el número total de veces no superaba la docena, y la frecuencia disminuyó con el paso del tiempo. Talot sabía que Celarí iba a menudo, casi todos los días sin falta. Originalmente, la distancia no era mucha para ellos, solo cuestión de minutos. Talot no iba porque tuviera sus propios planes. Iba ocasionalmente por un sentido de responsabilidad y afecto hacia Hine. Sin darse cuenta, regresó a su habitación, se duchó y se puso ropa informal y refrescante. Tras saludar al señor y la señora Brief y a Bulma, Talot y Celarí abandonaron West City y se dirigieron al monte Paosu. A diferencia de la última vez, esta vez Talot tenía algo que decirle a Hine. Aunque no era algo que debiera hacerse de inmediato, el tiempo no sería demasiado largo. Abandonando la Tierra y rumbo al planeta Namek. El punto de inflexión fue cuando Brief terminó de construir la nave espacial y confirmó que no había problemas. En cuanto a la excusa, sin duda estaría basada en las bolas de dragón. El Shenron invocado por las esferas del dragón de la Tierra no pudo cumplir sus deseos, pero el Shenron del planeta Namek sí podría. Monte Paosu. Talot y Celarí descendieron del cielo. Hine ya había recibido la noticia de Celarí, así que había preparado una gran mesa con comida con antelación. Gracias a Hine, Kakarot vivía una vida maravillosa, completamente rodeado de amor maternal. Por cierto, incluso Son Gohan fue cuidado por Hine. Si Son Gohan no fuera un anciano, Bardock habría salido de su tumba, ¿verdad? Claro, era una broma. En cierto modo, Son Gohan había reconocido a Hine como su ahijada. Al ver a Hine, Talot la saludó alegremente. Hine llevaba casi 7 u 8 días sin ver a Talot. Tras examinarlo de arriba a abajo, lo molestó un poco. Ir al planeta Namek. ¿Estás seguro, Talot?
Tras terminar la cena, el grupo se sentó alrededor de la mesa a charlar, y Talot reveló sus planes, lo que dejó a Hine atónita. Asintiendo levemente, Talot no dudó y dijo: como ya dije, el deseo que el Shenron de la Tierra no puede conceder, tal vez el Shenron del planeta Namek sí pueda. Por lo tanto, este viaje es necesario. Entonces, ¿cuándo? Me prepararé con antelación, respondió Hine con franqueza y decisión. Quizás fue porque la situación involucraba nuevamente a Bardock y Raditz que se mostró tan resuelta. En cuanto a Kakarot, ya llevaba 2 meses con ella. Aunque se mostraría reacia, lo primero que pensó fue que al menos Kakarot estaba a salvo en la Tierra, y que Son Gohan estaba allí para cuidarla. Al oír las palabras de Hine, Talot no se sorprendió. Había esperado que Hine quisiera acompañarlo instintivamente. Porque, a ojos de Hine, aunque lo reconocía y le dejaba tomar todas las decisiones, seguía viéndolo como un niño. Independientemente de su fuerza, a Hine, ya adulta, siempre le preocupó que Talot fuera demasiado joven para valerse por sí mismo. Negando levemente con la cabeza, Talot enderezó la postura y dijo: esta vez, la tía Hine debería quedarse en la Tierra para cuidar de Kakarot. Celarí y yo iremos. Además, con mi poder de batalla actual, aunque los namekianos no sean amigables con nosotros, no temeré al peligro. Hine estaba atónita, mientras que Celarí mostraba una expresión de emoción. Porque Talot se iba de la Tierra y no la había dejado atrás. Aunque él no tenía previsto traer a la tía Hine, a ella le importaba más poder quedarse al lado de Talot. Pero, ¿de verdad está bien? Tú y Celarí solo tenéis 6 años y medio, Hine estaba muy preocupada. Pero también comprendió lo que Talot quería decir. La fuerza de él y de Celarí era suficiente como para afrontar los peligros del planeta Namek sin miedo. Pero no podía. Aunque su poder de batalla se mantenía en 1500, había estado cuidando de Kakarot durante los últimos 2 meses y su fuerza no había mejorado. Ahora, tal vez ni siquiera podría aprovechar al máximo sus 1500 puntos de poder de batalla. Aunque se esforzara mucho por recuperar el tiempo perdido en el siguiente período, no lograría un gran avance debido a diversas preocupaciones. Así que, ir con ellos solo los retrasaría. Al mirar a Talot y Celarí, Hine de repente no supo qué decir. Desde que el planeta Vegeta explotó, todo parecía haber cambiado. Los tiempos avanzaban. Ella no se había quedado atrás antes, pero ahora, en comparación, Talot tenía un poder de batalla de más de 10.000, comparable al de Bardock, y la fuerza de Celarí era comparable a la de un guerrero de élite. No te preocupes, tía Hine, yo cuidaré de Celarí, ¿acaso no confías en mí? No haré nada de lo que no esté segura. Además, no lo olvides, los Saiyajin tenemos que salir a luchar desde muy jóvenes. Era así incluso cuando nuestro poder de batalla era bajo, y mucho más ahora. Frente a Hine, Talot ya había pensado en su explicación. Eran Saiyajin. Una carrera de lucha muy loca. No voy a detener al hermano Talot, dijo Celarí, siguiendo las palabras de Talot y haciendo su promesa. Al ver su expresión seria, Talot sonrió, con un atisbo de cariño en sus ojos. Hine miró a izquierda y derecha, y finalmente suspiró, aceptando la decisión de Talot. De hecho, la incorporación de Celarí era una decisión que Talot llevaba mucho tiempo considerando. Una de las razones era que Celarí siempre había estado a su lado, y para que él la valorara, la niña incluso se esforzaba al máximo por cultivar su amistad y alcanzar su nivel. Imagínate tener a una chica así a tu lado, completamente entregada a ti. Talot, que tenía 30 años entre sus vidas pasadas y presentes, no podía ignorarlo. ¿Cómo iba a hacer algo que la desanimara o incluso que la hiciera resentirlo y dejar de quererlo para siempre? Además, Hine podría perjudicar su futuro, pero Celarí no. Tampoco necesitaba fingir ni actuar delante de Celarí. Al igual que en los 2 últimos meses, sin Hine cerca, Talot tenía total libertad y no necesitaba tener en cuenta tantas cosas a la hora de hacer nada. Por supuesto, esto no era una queja, pero Talot tenía que madurar tarde o temprano, y siempre tendría que dar ese paso.
En otras palabras, Gine tenía sus propios asuntos que atender, su propio futuro. Talot y Celarí también tenían su futuro. En segundo lugar, se trataba de darle a Celarí una mayor capacidad para protegerse en el futuro. Para ir al planeta Namek, además de obtener un deseo de la bola de dragón, sin duda sería necesario recurrir a la habilidad del gran anciano namekiano para desbloquear el potencial. Llevar a Celarí con nosotros también podría liberar su potencial, al menos mejorando su fuerza. Es absolutamente imposible que Celarí no tenga potencial. Después de todo, el entrenamiento con gravedad se ha estado practicando durante tanto tiempo, ¿cómo es posible que no haya habido ninguna acumulación? ¿Preguntas por qué todavía no hemos ido a buscar el agua superdivina? Este es el punto sobre el que Talot había estado dudando, y la decisión final fue guardar el agua superdivina para usarla más adelante. Al menos por ahora, usar el agua superdivina para conectar con uno mismo no tiene mucho sentido, especialmente si se desarrolla con el agua superdivina, y que el gran anciano lo desarrolle en esta etapa parecería redundante. Tras llegar a un acuerdo, Talot y Celarí se quedaron a pasar la noche en el monte Paosu. No fue hasta el día siguiente que los dos regresaron a West City. Para facilitar la comunicación con Brief y Bulma, vivieron en la casa de Brief. Por supuesto, no se trataba de esa gran casa redonda, sino de una acogedora casita que Brief había preparado especialmente para ellos. Para Brief, esto fue pan comido. Hablando de eso, la fecha de salida no será ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Desde tan solo medio mes hasta tan tarde un mes. La nave espacial está terminada en un 90%, y el último 10% parece muy problemático, pero son solo problemas menores. Lo más importante es que, una vez fabricada la nave espacial, debe someterse a pruebas de navegación de corto alcance. Para garantizar que la nave espacial tenga un rendimiento de seguridad del 100%. Hablando de eso, en la historia original, Brief tardó un mes en construir la nave espacial, junto con una sala de entrenamiento de gravedad 100 veces mayor. Pero no hay forma de compararlos. En un lapso de 20 años, el desarrollo de la tecnología terrestre no puede describirse en pocas palabras. Además, las especificaciones y los modelos de la nave espacial son completamente diferentes. El tiempo pasaba día tras día. Talot y Celarí esperaron mientras mejoraban progresivamente su fuerza utilizando la sala de entrenamiento de gravedad. En el transcurso de más de medio mes, la fuerza de Talot y Celarí había mejorado hasta cierto punto. Por supuesto, el mayor incremento no se produjo en el poder de batalla, sino en la innovación de movimientos, habilidades y métodos de combate. Este día, la nave espacial finalmente quedó terminada. Bajo el liderazgo de Brief y Bulma, Talot y Celarí llevaron a cabo un estudio detallado de la nave espacial. Aunque Talot lo había visto muchas veces durante el proceso de fabricación y había escuchado la introducción de Brief, la perspectiva era completamente diferente cuando tuvo el producto terminado delante de él. La mansión privada del Instituto de Investigación de Capsule Corporation, donde se ubican la emblemática nave espacial y Capsule Corp. Una gran parte de esta zona pertenece a Capsule Corporation. El Instituto de Investigación ya es grande, y a su alrededor hay una plaza muy amplia. Ubicado en la zona central del Instituto de Investigación y la torre de transmisión de señales, este es el emplazamiento original de lanzamiento de satélites cohete de Capsule Corporation. Ahora, Brief lo ha transformado en una base de lanzamiento para naves espaciales. Al observarla de cerca, la enorme nave espacial dista mucho de ser comparable a la nave espacial de tamaño mediano original de Talot, e incluso es ligeramente superior a las naves espaciales grandes. Alcanza una altura de 10 metros, equivalente a la de un edificio típico de 3 plantas. El interior de la nave espacial está dividido en niveles superior e inferior, con un diámetro de casi 40 metros. En resumen, esta nave espacial es como una superfortaleza móvil, equipada con todo lo imaginable.
Según la visión conjunta de Brief y Bulma, aunque la nave espacial es solo un medio de transporte para viajes espaciales, viajar por el espacio no es como viajar por la Tierra, donde no hay paisajes que ver, y el tiempo de viaje se irá alargando cada vez más a medida que aumente la distancia al destino. Por lo tanto, para hacer que los viajes espaciales fueran menos aburridos, pensaron en construir diversas instalaciones para pasar el tiempo. La distribución es sencilla. La segunda planta es una zona de descanso, con 10 cómodos aseos y diversas áreas de ocio. En la primera planta, además de la cabina de mando y la cabina del centro de control de equipos, todo el espacio se utiliza para equipar 3 salas de entrenamiento en gravedad real. Esto también lo solicitó Talot, quien quería al menos 2 salas de entrenamiento de gravedad, con un espacio de al menos 10 metros, ya que de lo contrario el efecto del entrenamiento se vería muy reducido debido al pequeño espacio de actividad. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que estas 3 salas de entrenamiento de gravedad, gracias a la modificación conjunta de Brief y Bulma, ahora pueden activar un límite de 300 veces la gravedad. 300 veces la gravedad. Talot, en su estado actual de máxima fuerza, podría apenas soportar la presión de 100 veces la gravedad, pero adaptarse a ella no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. El desafío de 100 veces la gravedad no es fácil, y 300 veces la gravedad es algo que ni siquiera se atreve a intentar ahora mismo. Recuerdo una escena de la animación original donde Yamcha, durante el periodo en que su poder de batalla era de decenas a cientos de miles, es decir, después de la historia de Freezer, aprovechó el descanso de Vegeta para desafiar la gravedad 300 veces mayor, y casi pierde la vida como resultado. En aquel momento, en la obra original, la fuerza de Yamcha no se consideraba realmente grande. Pero al menos era mucho más fuerte que Talot ahora. Prepárense, ahora realizaremos la primera prueba. El primer planeta objetivo es Marte, que no está muy lejos. Luego Venus y Mercurio, hasta que observemos la proximidad del Sol y probemos el nivel de protección térmica de la nave espacial. Finalmente, se realizará una prueba de escape gravitacional. Tras completar esta serie de operaciones, podremos regresar a la Tierra. Siguiendo el recordatorio de Brief, Talot, Celari y Bulma se sentaron en sus respectivos asientos y se abrocharon los cinturones de seguridad. Tras activarse el sistema de la nave espacial, esta comenzó a levitar lentamente. La velocidad no era alta. Esto era el preludio de la elaboración, cuando todos los equipos de la nave espacial completaron varias autocomprobaciones. En apenas unos segundos, el enorme casco se elevó del suelo y se elevó hacia el cielo. En un instante, atravesó la atmósfera terrestre y alcanzó el espacio cercano a la Tierra, fuera de nuestro planeta. Cabe decir que esta velocidad de movimiento ya es superior a la de la nave espacial del ejército de Freezer. Aunque la estabilidad no es tan buena como la de la nave espacial de las fuerzas de Freezer, ahora mismo solo estamos en la primera fase de pruebas, y creo que, tras descubrir los problemas, Brief pronto los solucionará. Viajes espaciales de corta distancia. De la Tierra a Marte, de Marte a Júpiter. Júpiter. Así es. Bulma quería ver cómo era Júpiter, así que añadió temporalmente este objetivo, solo para comprobar si habría algún retraso en el sistema de la nave espacial si se cambiaba temporalmente el objetivo. Los hechos demuestran que no hay problemas. El sistema inteligente es incluso más potente que la nave espacial de Talot. Desde Júpiter hasta Venus, luego a Mercurio y, finalmente, a una posición no particularmente alejada del Sol, poniendo a prueba la protección térmica de la nave espacial, así como su nivel de resistencia a la gravedad. La prueba terminó, Brief obtuvo todos los datos que quería y, finalmente, el grupo regresó a la Tierra y aterrizó sin problemas. En resumen, esta nave espacial que marcó una época ya posee un nivel tecnológico sin precedentes en la actualidad. Quizás algunos aspectos aún parezcan descabellados, pero Brief y Bulma ya los están discutiendo. Se espera que, siempre y cuando Talot coopere con ellos en 2 viajes espaciales más para realizar diversas pruebas, el problema pueda resolverse. El tiempo vuela. Ha pasado otro medio mes.
Tras un mes completo, la nave espacial finalmente quedó completamente perfeccionada. Talot y Celari también habían hecho todos los preparativos necesarios para ir al planeta Namek. En cuanto a cómo determinar las coordenadas del planeta Namek, naturalmente el sistema de la nave espacial de la Fuerza de Freser de Talot tenía un mapa estelar, lo que compensaba la falta de conocimiento de los terrícolas en esta área del universo. Según los cálculos de tiempo, si no hay accidentes, tardarás como máximo una semana en llegar al planeta Namek. No diré mucho más. La nave espacial cuenta con comunicación en tiempo real, y mis modificaciones y mejoras también han afectado a sus detectores de poder de combate. Manténgase en contacto en cualquier momento y permítanos garantizar su seguridad. Brief dijo. Sus palabras conmovieron a Talot y a Celari, y ambos asintieron al mismo tiempo. Después de todo, han vivido aquí durante tanto tiempo que es imposible no tener sentimientos. ¿De verdad? ¿Por qué no puedo ir? Bulma estaba un poco enfadada por fuera. Inicialmente pensó que, dado que su hermana iba a realizar un viaje espacial, ella podría acompañarlos esta vez, ya que había ayudado a construir la nueva nave espacial. Como resultado, fue igual que cuando creó el radar de las bolas de dragón, pero no la llevó a encontrar las bolas de dragón. Bulma, pórtate bien y quédate en casa. Tu hermano Talot y Celari van a hacer negocios, y sería muy inconveniente llevarte con ellos. La tía Gine la consoló desde un lado. En su opinión, ¿cómo no iba a ir a despedir a los dos niños que habían crecido a su lado desde pequeños, ahora que se marchaban por un tiempo? Asegúrate de prestar atención a la seguridad. Si realmente no hay otra manera, regresa rápido a la Tierra. La tía Gine no quiere que hagas nada arriesgado. Tras despedirse de Talot y Celari, Gine les dio un abrazo a ambos. Al despedirnos, surgieron muchos pensamientos. De hecho, todos tenían mucho que decir, pero al final, todo se transformó en la más sincera preocupación. Tras abordar la nave espacial, Talot y Celari se dirigieron a la cabina para poner en marcha el sistema. Para Talot, fue un momento muy emotivo. En el pasado, cuando estaba en el planeta Vegeta, siempre estaba pensando en cómo abandonar el planeta Vegeta e ir a la Tierra. Tras llegar a la Tierra, pensó en cómo mejorar su fuerza lo antes posible y luego ir al planeta Namek cuanto antes. Abandonando la Tierra. Talot y Celari respiraron aliviados y se desabrocharon los cinturones de seguridad solo después de que la nave espacial entrara en un estado estable de viaje a través del hiperespacio. El viaje al planeta Namek duraría 7 días, un día más de lo que tardó la nave espacial de Son Goku en la historia original. Por supuesto, la hora exacta de llegada dependería del estado de la nave espacial y de las situaciones que se presenten en el espacio. Por ejemplo, cuando Talot y los demás viajaron del planeta Oyun a la Tierra, deberían haber llegado más tarde, pero como el viaje transcurrió sin problemas y el sistema de navegación cambió automáticamente a la ruta más rápida, tardaron menos tiempo. Talot, ¿vas a empezar a entrenar tan pronto? Una vez estabilizada la nave espacial, Talot ya se había quitado el abrigo y se había puesto ropa ligera y cómoda que le permitía moverse con facilidad. Fortalecerse mediante el entrenamiento no es algo que suceda en 1 o 2 días. La razón por la que nuestra fuerza ha mejorado constantemente se debe a nuestros esfuerzos persistentes e incesantes en el entrenamiento. Además, dejamos de entrenar antes porque estábamos probando la nave espacial. Si desperdiciamos los 7 días descansando, probablemente no podremos rendir ni siquiera al 70 u 80% de nuestra fuerza cuando lleguemos al planeta Namek. Talot le dijo a Celari. Quería tomar la iniciativa. Si incluso él se volvía perezoso, por no hablar de volverse más fuerte, sus objetivos se volverían confusos, lo que los llevaría a una vida de mediocridad. Tras haber vivido en este mundo durante tantos años, Talot nunca había pensado en volver a llevar una vida ordinaria. Su camino inevitablemente lo conducía a volverse más fuerte. De acuerdo, entonces yo también iré a entrenar y me esforzaré por adaptarme perfectamente a 50 veces la gravedad lo antes posible, dijo Celari, asintiendo tras escuchar esto. Motivada por Talot, parecía rebosante de energía.
Al ver la expresión ansiosa de Celari, Talot la asoció de repente con aquella Saiyajin del universo 6. Cabe mencionar que la personalidad de Celari era, en realidad, bastante similar a la de Caulifla. Aunque no podemos perder todo el tiempo descansando, el entrenamiento se basa en el progreso gradual. Si realmente no es posible, entonces usemos el tiempo para acumular poco a poco. Además de ejercitar el cuerpo, tampoco podemos descuidar el cultivo del ki, pensó Talot por un momento y se lo recordó a Celari. Para ser sincero, Celari era muy imprudente, y él temía que intentara soportar una mayor gravedad de golpe, poniendo en peligro su vida. Este tipo de cosas ya habían sucedido antes. Por suerte, sintió que el ki de Celari se desplomaba y corrió a apagar el dispositivo de gravedad. De lo contrario, Celari habría muerto. Una gravedad 100 veces mayor era fatal para Celari. Con un poder de batalla de 3000, ¿cómo podría resistirlo? Tras casi un mes de entrenamiento, Talot apenas había logrado aumentar la gravedad a 80 veces. Esto se debía a que su propia fuerza había alcanzado más de 12.000 puntos, por lo que no había problemas. Ahora, el valor máximo de gravedad del dispositivo de gravedad podría incrementarse hasta 300 veces. Si Celari se metía en líos, podría usar una semilla Senzu para curarse si solo resultaba gravemente herida. Si realmente perdió la vida por ello, incluso si la esfera del dragón pudiera revivirla, morir una vez no era ninguna broma. Lo sé, Talot respondió Celari con indiferencia, pero esa era simplemente su forma de ser. Talot también creía que no debía andarse con rodeos. En resumen, creer era una cosa, pero aún tenían que establecer algunas reglas. Y así comenzó oficialmente el viaje desde la Tierra al planeta Namek. En realidad, para Talot y Celari, se trataba simplemente de pasar el tiempo cultivando. Incluso cuando descansaban, no abusaban de las instalaciones de entretenimiento de la Tierra. Incluso con la ayuda de las semillas Senzu, la energía de una persona seguía siendo limitada y el agotamiento mental no podía revertirse con ellas. Además de dormir, solo dormir podía restaurar la energía. En un abrir y cerrar de ojos. Casi 7 días después. Ubicada en el 27º sistema estelar principal de la constelación de Vega. Una nave espacial arrastraba una larga cola mientras viajaba por el espacio. Al entrar en el campo estelar objetivo, la velocidad de la nave espacial comenzó a disminuir, hasta que llegó al cuarto planeta más grande del sistema estelar, donde finalmente se detuvo. Sin duda, esta nave espacial era en la que viajaban Talot y Celari. Tras la llegada de la nave espacial, Talot y Celari se situaron en la zona de proyección holográfica, observando el enorme planeta de color verde esmeralda que se extendía debajo. Este planeta estaba rodeado por 3 enormes estrellas que emitían una luz deslumbrante. Precisamente gracias a estas 3 estrellas gigantes, el inmenso planeta esmeralda estaba constantemente bañado en luz. En todo el planeta no había noche, solo día. ¿Es este el planeta Namek? Es varias veces más grande que la Tierra, exclamó Celari. Por su expresión, se notaba lo ansiosa que estaba por bajar al planeta y echar un vistazo. Evidentemente, incluso en una nave espacial tan grande, no podía evitar sentirse aburrida. Según la información disponible, el planeta Namek está constantemente iluminado por 3 estrellas brillantes, por lo que no solo carece de noche, sino que además es completamente diferente de los planetas comunes. El color que vemos desde el espacio podría no ser el mismo que el que percibimos con nuestros propios ojos dentro del planeta, explicó Talot. Parte de esto se debía a la descripción del planeta Namek en el mapa estelar. Otro aspecto importante fue el conocimiento que Talot tenía del planeta Namek gracias a su vida anterior. En cierto modo, fue precisamente debido a los 3 soles que las especies del planeta eran tan diferentes de la vida en los planetas ordinarios. La razón por la que los namekianos pudieron sobrevivir en un planeta así se debió enteramente a sus formas de vida especiales. La historia original decía que los namekianos solo necesitaban realizar la fotosíntesis de las plantas para sobrevivir.
Para ser más específicos, podrían beber agua y utilizar la fotosíntesis para producir almidón y así satisfacer sus necesidades fisiológicas. Eran como seres vegetales, pero los namekianos eran ovíparos. Al contemplar el planeta Namek ante él, los recuerdos volvieron a la mente de Talot una y otra vez. Al llegar al planeta Namek 20 años antes de los acontecimientos de la historia original, se preguntó cómo serían los namekianos de esa época. Recordó que los namekianos también habían experimentado varias generaciones de prosperidad y decadencia. En el pasado, los namekianos poseían una tecnología extraordinariamente avanzada. Debido a este desarrollo tecnológico, el planeta Namek sufrió una grave contaminación. Tras la destrucción de la capa de dióxido de carbono, el daño radiactivo de los rayos cósmicos convirtió al planeta Namek en una estrella muerta. En aquel entonces, los namekianos estaban casi extintos. Afortunadamente, su tecnología espacial era lo suficientemente avanzada como para que algunos namekianos pasaran años difíciles en otros planetas. Posteriormente, los namekianos supervivientes regresaron al planeta Namek, se arrepintieron, abandonaron el desarrollo tecnológico y cultivaron grandes cantidades de plantas verdes para reparar la atmósfera contaminada por dióxido de carbono. Talot, ¿estás bien? Pareces preocupado. Celari dirigió su atención a Talot y preguntó con preocupación. Al oír su pregunta, Talot se quedó un poco desconcertado, dándose cuenta de que una vez más se había perdido en sus pensamientos sobre la trama original. No es nada, solo me asombra cómo un planeta como este podría albergar vida, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Talot se giró y caminó hacia el asiento del piloto. Celari no le dio mucha importancia ni se lo tomó a pecho, simplemente se sentó junto a Talot y se abrochó el cinturón. Abróchense los cinturones, estamos a punto de aterrizar en el planeta Namek. Ante el recordatorio de Talot, Celari se abrochó el cinturón de seguridad y asintió con la cabeza para indicar que estaba lista. Mientras tanto, en el planeta Namek. En el interior de la morada del Gran Anciano, ubicada en la isla más grande del planeta. El Gran Anciano despertó de su descanso con una expresión grave en el rostro, como si presintiera algo. Lagar. Mientras resonaba el llamado del Gran Anciano. Unos segundos después, Lagar, que había estado custodiando la entrada, entró rápidamente en la cámara interior y se puso de pie ante el Gran Anciano. Gran Anciano, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó Lagar, haciendo una reverencia respetuosa. A pesar de la aparente diferencia de estatus, era hijo del Gran Anciano, el namekiano más destacado de esta era y, actualmente, el guerrero más fuerte del planeta Namek. Lagar, necesito que hagas algo. 2 huéspedes de otro planeta han llegado al planeta Namek, y necesito que los traigas aquí, dijo el Gran Anciano con voz anciana y un tono serio. En comparación con el Gran Anciano de la historia original, el Gran Anciano de esta época, si bien seguía pareciendo anciano, no era tan frágil como en la original, donde incluso hablar parecía agotarlo. 20 años no era mucho tiempo para un namekiano, pero para una vida que se acercaba a su fin, tampoco era poco. ¿Invitados de otro planeta? ¿Extraterrestres? Preguntó Lagar, sorprendido. Quiso preguntar más, pero al ver la expresión severa del Gran Anciano, dudó. No te preocupes, no son enemigos. Ve y tráelos aquí. Pero, muy bien, como usted ordene. Gran Anciano, lo haré de inmediato. Quiso preguntar algo, pero al ver la actitud del Gran Anciano, Lagar no se atrevió a desobedecer. Tras abandonar la cámara interior, siguió las coordenadas dadas por el Gran Anciano, aumentando instantáneamente su poder y elevándose hacia el cielo, dirigiéndose a una velocidad increíble hacia un lugar situado a miles de kilómetros de distancia. En este momento, del lado de Talot, la nave espacial atravesó sin problemas la atmósfera del planeta Namek y se acopló a una isla amplia y plana. Tras el exitoso aterrizaje de la nave espacial, la escotilla se abrió rápidamente. Talot y Celari salieron al exterior, respirando el aire del planeta Namek. Este es el verdadero entorno del planeta Namek. El aire es bastante puro, comentó Celari.
Desde fuera del planeta, parecía de color verde esmeralda, pero la Tierra no era realmente verde. En realidad, el cielo estaba envuelto en una capa de luz verde. No es muy diferente de lo que imaginaba, respondió Talot. Al mirar alrededor, se veían islas en forma de anillo en todas direcciones, con la Tierra desconectada, como si hubiera sido arrancada y los huecos llenados de agua. A pesar de la escasez de flora y fauna, el paisaje era bastante agradable. El planeta Namek actual era tal como Talot lo recordaba de la historia original. Parecía que, incluso después de 20 años, el medio ambiente del planeta Namek no había mejorado mucho. Bueno, 20 años era mucho tiempo para los seres vivos comunes, pero demasiado poco para el mundo natural. De repente, una firma de energía increíblemente poderosa apareció en sus sentidos, lo que provocó que ambos se pusieran en estado de alerta y atención. Viene un tipo muy fuerte, ha sentido nuestra energía, dijo Talot, cambiando ligeramente su expresión mientras miraba hacia el cielo lejano. La percepción del aura envolvía constantemente la zona, y esta formidable aura hizo que Talot jadeara. Basándose en su evaluación de la intensidad del ki, convertida en poder de batalla, el poder de batalla de esta aura alcanzó al menos 40.000. Según lo que él sabía, el único namekiano del planeta Namek con un poder de batalla tan alto en la historia original era Nail, guardia del gran anciano. Pero, ¿ya nació Nail? Solo estamos en el año 738, aunque dentro de poco será el 739. Nail debería haber sido creado por el gran anciano en el año 744. Talot, hermano, es tan fuerte el aura del namekiano. Celabi, sintiendo que el aura se acercaba, ya se había puesto pálido. La conmoción era inevitable. La brecha era demasiado grande. Era la primera vez que Celabi sentía ese nivel de aura. Un poder de batalla superior a 10.000 ya estaba más allá de su imaginación. No tengas miedo, mantén la calma, dijo Talot, tratando de tranquilizarla. Pensaba que su poder de batalla actual de 14.000 sería suficiente para enfrentarse a cualquier guerrero namekiano, pero ahora su plan se había desbaratado por completo. Claramente había subestimado a los namekianos, y su comprensión de ellos tenía una laguna. En ese preciso instante, una estela de luz apareció en el horizonte ante sus ojos, acercándose a una velocidad vertiginosa, y finalmente, un robusto namekiano aterrizó en el suelo. Una presión increíblemente aterradora los envolvió. Celabi no solo estaba incapaz de moverse, sino que Talot también frunció el ceño, con un hormigueo en el cuero cabelludo. La brecha era demasiado grande. El detector de poder de batalla que tenía delante emitió rápidamente una advertencia peligrosa y, con la mayor velocidad de cálculo, mostró el índice de poder de batalla ante sus ojos. 55.000. Este poder de batalla era 13.000 superior a los 42.000 de Nail en el futuro original. ¿Quién es él? No estaba en la historia original. Sois vosotros. Invitados de otro planeta. La mirada de Lagar recorrió a Talot y Celabi, con un destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba que quienes llegaron al planeta Namek fueran dos niños. Final del capítulo.